Cordial saludo participantes del curso virtual para el desarrollo de capacidades mediante la implementación de la estrategia de atención primaria en salud en el nivel local a través del programa de acción para superar las brechas en salud mental MDH-GAP Colombia 2016. Soy Rodrigo Lopera Izaza, psicólogo del Grupo Gestión Integrada para la Salud Mental del Ministerio de Salud y Protección Social. Les voy a estar acompañando en la presentación de la primera sesión de este curso, trabajando el tema relacionado con principios generales de la atención en salud. Este curso es llevado a cabo bajo el liderazgo y financiación del Ministerio de Salud y Protección Social del Gobierno de Colombia, a través del Convenio de Cooperación Internacional 519 del 2015 con la Organización Panamericana de la Salud, y es facilitado a través de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia y otras universidades que representan los nodos del campus virtual en salud pública de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Entrando en materia, con relación a los principios generales de la atención en salud, es importante identificar que esta presentación tiene estos 5 contenidos que ustedes están observando en este momento en sus pantallas, y la presentación realizará un recorrido por cada uno de estos temáticas. En primer lugar, habría que preguntarse por qué es importante formar a los profesionales de salud del nivel no especializado frente a las temáticas relacionadas con los trastornos mentales, los trastornos neurológicos y los trastornos por uso de sustancias. La Organización Mundial de la Salud ha identificado que entre las 10 primeras causas de años vividos con discapacidad en el planeta, los trastornos mentales, los trastornos neurológicos y por consumo de sustancias psicoactivas han representado 4 de las 10 primeras causas de esta carga de enfermedad. Adicionalmente, la información que tenemos disponible en Colombia a través del último estudio de carga de enfermedad que se realizó en el año 2010 plantea que la principal causa de carga de enfermedad en el país lo representa la hipertensión, seguido por la depresión mayor. Es así como incluso en nuestro país los trastornos mentales generan una altísima carga y adicionalmente otras fuentes de información como las estadísticas vitales y la información de los registros individuales de prestación de servicios de salud han identificado que en los últimos años en el país se ha aumentado el registro de estas patologías en los servicios de atención y que cada vez se configura como un elemento fundamental frente a toda la carga en salud en general y con relación a la discapacidad. Adicionalmente, se espera que para el 2030, entre los diferentes países, diferenciados por países de altos ingresos, ingresos medios y bajos ingresos, los trastornos mentales, en este caso el trastorno depresivo unipolar, estén entre las 3 causas de discapacidad y mortalidad. Esto ha generado que en el seno de las Naciones Unidas, entre las metas de los objetivos de desarrollo sostenible para el año 2030, se hayan incluido metas e indicadores relacionados con reducir la mortalidad asociada a trastornos mentales, en especial el suicidio. Y en nuestro país, que ya se ubica entre los países de ingresos medios, pues recordemos que a nivel global entonces también esta problemática se prevé que va a generar mayores impactos en la salud pública. Eso ha contrastado con otros fenómenos y es el no acceso a los servicios de salud. La Organización Mundial de la Salud plantea que bajo el estudio de trastornos mentales graves, realizándose una evaluación retrospectiva de cuáles de las personas
que sufren este tipo de trastornos han recibido tratamiento para su problema en salud mental en los últimos 12 meses, encontró que en términos generales en los países desarrollados, dependiendo del tipo de trastornos, las personas con trastornos mentales graves acceden solamente entre el 35 y el 50% de las personas, dependiendo del tipo de trastornos. Eso evidencia que incluso en los países desarrollados existe una enorme brecha frente al acceso a servicios en salud mental. Y esta brecha es mucho más alta en los países de medianos y bajos ingresos, entre los que se encuentra en nuestro país, representando entre el 76 y el 85% de las personas no recibieron tratamiento durante el último año. Como todos ustedes conocen, el no acceso a un tratamiento oportuno, continuado y adecuado favorece los desenlaces no deseados, entre ellos la cronificación, la discapacidad evitable y en algunos casos la mortalidad a través de suicidio. Es así como en todo el planeta se presenta una brecha en el acceso a servicios en salud mental. Sumado a lo anterior, existe una gran brecha frente a la disponibilidad, siendo nuevamente más alta esta brecha en los países de ingresos bajos y medios. Y esta brecha está concentrada básicamente frente a el número y el porcentaje o tasa. Adicionalmente, otra variable de esta brecha en salud mental a nivel global se manifiesta a través de la disponibilidad de talento humano para prestar servicios en salud mental. Es así como, al igual que en las otras variables de esta problemática, los países de alto ingreso disponen de mayor talento humano y los países de bajos y medios ingresos también ven reducida su disponibilidad de talento humano para prestar servicios en salud mental. Y esta problemática se manifiesta de dos formas. Por un lado, la tasa de profesionales en salud por cada 100.000 habitantes para prestar servicios en salud mental, y por otro lado, la concentración de este talento humano en las grandes ciudades, en algunos lugares o en algunos países, incluso en un puñado de ciudades. Valdría la pena enunciar que en el caso de Colombia, con relación a los psiquiatras, la mayoría de los psiquiatras están concentrados en las 4 mayores, más grandes ciudades del país, e igualmente los psicólogos están concentrados en todo el territorio nacional, en especial en las ciudades capitales de cada departamento. Es así como tenemos en el país departamentos que no cuentan con un solo psiquiatra y algunos departamentos donde psicólogos que presten atención clínica están limitados a un puñado de ellos, lo que representa una gran falencia para que la población que requiere sus servicios pueda acceder a ellos. Por otra parte, los trastornos mentales y del comportamiento están asociados a fenómenos culturales, históricos y diferentes tipos de creencias e ideologías que conllevan que las personas que padecen algún tipo de trastorno e incluso sus familias puedan ser objetos de fenómenos de estigma y discriminación. Y hay una concepción que incluso puede permear o ser compartida por los prestadores de servicios de salud relacionada con la asunción de que quienes padecen este tipo de trastornos son personas débiles y en algunos otros casos pueden ser peligrosos o que sus capacidades en general no son las de las personas que no los padecen. Eso genera como resultado que las personas que sufren este tipo de trastornos sean excluidas y finalmente que quienes los padecen terminan
excluyéndose a sí mismo como reacción a esa presión social. Ejemplos de eso lo podemos encontrar en frases o expresiones de algunas personas, en este caso, como pueden ver en pantalla, la expresión que puede tener un padre de familia con relación a las capacidades y derechos que puede tener su hija ejercicio cognitivo y cómo finalmente esta misma persona puede incorporar todas esas ideas que los demás dicen de sí y comportarse de acuerdo a estos prejuicios. En ese orden de ideas, teniendo en cuenta la limitación del talento humano en salud, la concentración en grandes ciudades, la gran carga que ha representado históricamente y que se proyecta va a representar en los próximos años todo el grupo de trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias, toma relevancia el papel que pueda tener los profesionales de la salud para intervenir estos fenómenos. Por un lado, con relación a los fenómenos de estigma y discriminación, el personal de salud tiene un papel fundamental en la transformación de los usuarios, sus familias, sus otros compañeros de trabajo y la comunidad en general, frente a la percepción y actitud que se tiene frente a las personas que sufren este tipo de problemáticas. Adicionalmente, a través de su ejercicio profesional, el talento humano en salud debe siempre conservar unos principios y un comportamiento que manifieste su respeto y defensa por la aplicación de convenios internacionales que el país ha suscrito, como la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro caso ha sido asumida a través de la Ley Nacional de Discapacidad y la Ley Nacional de Salud Mental. Y adicionalmente, el talento humano en salud tiene un rol muy importante que la Organización Mundial de la Salud denomina abogacía, y es acompañar, orientar y canalizar a las personas para que ellos puedan acceder a los medios que les permitan lograr el goce efectivo de sus derechos, en este caso los derechos en salud. Entonces, bajo estos conceptos o esta información inicial con relación a la carga por los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias, y una situación histórica que se ha venido presentando con relación al estigma y la discriminación, pues entonces es pertinente preguntarse qué es el MHGAP. El MHGAP es el programa de la Organización Mundial de la Salud para ampliar la atención para los trastornos mentales, los trastornos neurológicos y por uso de sustancias en todo el planeta. Este programa fue lanzado por la directora general de la Organización Mundial de la Salud en el año 2008, y lo que busca el programa en su primera etapa es aumentar la capacidad del talento humano en salud de los niveles no especializados, incluyendo aquellos que trabajan en esos lugares donde es el primer contacto del ciudadano con los servicios de salud, para que puedan responder a esas necesidades insatisfechas de las personas que padecen este tipo de trastornos. Como ya vimos, es común en todo el planeta, con mayor énfasis en los países de bajos y medianos ingresos. Entonces, MHGAP es una iniciativa global. ¿Qué traduce MHGAP? MHGAP es el Programa de Acción Global en Salud Mental. Esas son sus siglas en inglés. Y asimismo, la palabra gap en inglés significa brecha. Entonces, programa de acción global o mundial para superar las brechas de accesos a servicios en salud mental. A lo largo de toda esta formación, ustedes van a escuchar y van a leer en las diapositivas que en algunos lugares se refieren a este tipo de trastornos como los trastornos mentales, los trastornos neurológicos y los trastornos
por consumo de sustancias psicoactivas. Con el fin de hacer más sucinto todo este tipo de trastornos, siempre que les hablemos en este curso sobre ese tipo de trastornos, los englobaremos todos cuando los digamos problemas y trastornos mentales. Y ese es un elemento muy importante que ustedes deben reconocer a lo largo de este curso. El Programa de Acción Mundial para Superar las Brechas en Salud Mental, MHGAP, por ser una iniciativa de las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud, y en este caso vehiculizado en nuestro continente por la Organización Panamericana de la Salud, tiene un lugar en el sitio web de este organismo multilateral. Ustedes podrán ampliar toda la información que estén interesados a través del link que observan en sus pantallas, y allá podrán conocer cómo esta iniciativa global se ha venido desarrollando en los diferentes países de la región y a lo largo de los diferentes continentes. Es así como la guía del programa MHGAP contiene unos eventos que el programa denomina condiciones. Y estos eventos son depresión, psicosis, trastorno afectivo bipolar, epilepsia, trastornos del desarrollo, trastornos del comportamiento en niños y adolescentes, demencia, trastornos por el consumo de alcohol, trastorno por el consumo de otras drogas, autolesión, suicidio y otros síntomas emocionales significativos o padecimientos sin explicación médica. Y adicionalmente, en un módulo nuevo, las condiciones relacionadas con el estrés, en especial el trastorno de estrés postraumático y la reacción aguda ante eventos estresantes. Como ustedes pueden observar, la guía del programa de MHGAP entonces contiene un abanico de eventos o condiciones, unas relacionadas con los trastornos mentales, otros relacionados con eventos neurológicos como la epilepsia y la demencia, y un tercer grupo, los relacionados por el consumo de sustancias psicoactivas, que debido al peso y carga de enfermedad del alcohol y la prevalencia de consumo, tiene un módulo aparte en esta guía. En el sitio web de la Organización Mundial de la Salud, ustedes encontrarán diversos materiales relacionados con el programa de MHGAP. El objeto de este proceso de formación está centrado en la guía de intervención MHGAP, en color azul que ustedes ven al extremo superior de su pantalla, y la guía relacionada con las condiciones específicamente relacionadas con el estrés. El alcance de este proceso de formación incluye alguno de esos eventos. Adicionalmente, la Organización Mundial de la Salud, en sus revisiones periódicas y actualizaciones del programa, ha elaborado otros materiales, como por ejemplo, la Guía de Intervención Humanitaria de MHGAP, que trae las indicaciones para el manejo clínico de los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias en las emergencias humanitarias, y el componente de MHGAP comunitario. Cabe mencionar que en Colombia el componente de MHGAP comunitario ya ha sido adoptado y luego de la revisión de este mismo lineamiento de la Organización Mundial de la Salud se ha hecho una compatibilización con la estrategia liderada por el Ministerio de Salud y Protección Social de rehabilitación basada en comunidad, en salud mental. Adicionalmente, es fundamental comprender que, como plantea la Organización Mundial de la Salud, la atención en salud mental tiene una base. Adicionalmente, en los servicios de salud no especializados se manifiesta de forma clara y permanente que los fenómenos denominados de salud física o con base orgánica y la problemática relacionadas con la salud mental tienen una relación estrecha, y en la práctica diaria y en la cotidianidad no es posible generar una división o un límite entre la una y la otra,
y en la vida de los seres humanos ambas dimensiones de la salud se relacionan de una manera indisoluble. Y para mejorar entonces el bienestar de los individuos y la población, requerimos que en la atención primaria en salud, en la temática de salud mental, debemos disponer de servicios que mejoren el acceso de las poblaciones para identificar las problemáticas e intervenirlas de acuerdo a los recursos disponibles, promover el respeto por los derechos humanos, que las intervenciones estén a la mano de los ciudadanos independientemente de la distribución de los diferentes niveles de atención de los servicios de salud, se realicen y generen un impacto o resultados en el bienestar y calidad de vida de las poblaciones. Como ustedes pueden ver en esta diapositiva, este es un lineamiento de la Organización Mundial de la Salud para la integración de la salud mental en la atención primaria en salud, y es una iniciativa que se está implementando a lo largo de todo el globo. Es así como la Organización Mundial de la Salud ha instaurado el 10 de octubre como el Día Mundial de la Salud Mental para visibilizar la necesidad de reconocer esta dimensión de la salud y realizar acciones efectivas para mejorarla y mantenerla a lo largo de todos los países para todas las personas. El mismo secretario general de las Naciones Unidas plantea que tenemos el conocimiento, los mecanismos de bajo costo para facilitar a toda la población acciones orientadas a la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales, y MHGAP es la iniciativa global para llevar a cabo este propósito. Entonces, teniendo en claro qué es el Programa Mundial para superar las brechas de acceso a servicios en salud mental, ¿cuál es la herramienta que vamos a utilizar a través de este curso de formación para implementar el programa? Pues entonces, esa guía que ustedes como estudiantes de este curso virtual ya disponen. Adicionalmente, Colombia, utilizando una metodología dispuesta y estandarizada por la Organización Mundial de la Salud, realizó el proceso de adaptación de la guía. Entonces, tenemos una guía, que es la misma guía que utilizan todos los países del mundo, que es esa guía de carátula azul, y adicionalmente ustedes han recibido otro documento que se llama la adaptación para Colombia, y la diapositiva que ustedes están observando es una muestra de cómo en cada una de las páginas de MHGAP, en los lugares que hay alguna observación o recomendación de cambio, las hemos identificado, de manera tal que ustedes para el manejo de la guía deben reconocer la guía estandarizada a través de la reunión de expertos de la Organización Mundial de la Salud y cuáles cambios hemos propuesto para el país. Cabe mencionar que la guía mundial tiene unos procesos de actualización cada 5 años e incluye 2 procesos. Uno de revisión sistemática de la literatura sobre cada una de estas condiciones que la guía incluye, y adicionalmente un consenso de expertos liderado por la Organización Mundial de la Salud para ajustar los contenidos y la estructura de la guía. Esta guía que nosotros que estamos utilizando, es la guía con la adaptación en la anterior versión, y estamos esperando que para finales de este año o para principios del año siguiente el planeta tenga disponible una nueva guía MHGAP. ¿Para quién va dirigida esta guía? Esta guía va dirigida específicamente para el personal de salud no especializado en salud mental. Como ya dijimos, busca que el personal de salud, allá en los lugares donde las personas tienen su primer contacto con los servicios, y en este caso en nuestro país, otros programas u ofertas de este tipo de profesionales a través de
el sector protección, educación, justicia, las fuerzas militares y cualquier otro programa social que tenga trabajo con la comunidad, pueda tener la capacidad de detectar y, si es pertinente, manejar, o en los casos en donde no es competencia del profesional realizar prestación de servicios de salud, derivar hacia los servicios de salud para que las personas accedan a la atención. Entonces, esta guía va dirigida en especial a médicos generales, médicos no especializados, médicos de familias, enfermeros y enfermeras, y en Colombia a otros profesionales de la salud como psicólogos, a trabajadores sociales y terapeutas ocupacionales que hacen parte de los equipos interdisciplinarios de atención en los servicios de salud, o que, como ya dijimos, trabajan en otros programas y servicios al cual acceden las personas. Esta guía entonces no está desarrollada para instituciones especializadas en salud mental o internación en salud mental, y sí está diseñada para que los centros en los cuales se remiten a las personas, en nuestro caso, hospitales, por ejemplo, de baja complejidad, a los cuales llegan personas remitidas del sector educación, del sector protección, de las actividades extramurales de promoción y prevención, para que los ciudadanos puedan ser diagnosticados y tratados allí. En segundo lugar, la guía tiene un índice. Esta es la presentación de la guía. Ustedes encontrarán allá en la guía principal, que es la de carátula azul, perdón, estas temáticas, diferenciando a través de unas pestañas que se encuentran en la parte inferior, diferenciadas por colores, cada uno de los eventos, y adicionalmente un capítulo relacionado con intervenciones psicosociales avanzadas. Por otra parte, la guía MHGAP incluye un esquema principal que puede ser utilizado para que el personal de salud en su actividad cotidiana identifique lo que el programa denomina manifestaciones comunes de cada una de esas condiciones, ubicado en esta presentación al lado izquierdo, para que a través de la prestación de servicios de salud o en la interacción con los usuarios podamos identificar algunas de las manifestaciones o síntomas comunes que harían pensar en la necesidad de ir al módulo de la condición específica y realizar el proceso de evaluación completo. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy en un servicio de salud o realizando una actividad, identifico en este caso, por ejemplo, que alguien a quien estoy prestando mis servicios presenta alguna de estas manifestaciones: poca energía o fatiga o problemas en el sueño o el apetito, me refiere estado de ánimo triste o ansioso de manera persistente, o esto puede manifestarse a través de irritabilidad o mal genio, o falta de interés o placer en las actividades que a esa persona le solían ser interesantes o placenteras, además de múltiples síntomas sin causa médica definida, por ejemplo, dolores musculares, malestares, lo que las personas llaman palpitaciones o aletargamiento, y así como dificultad para que todos estos síntomas anteriormente mencionados le impiden a la persona llevar a cabo su trabajo o actividad usual, ya sea laboral, escolar, oficios domésticos o interacción social. Si yo me encuentro con una persona que tenga alguno de estos síntomas, lo que plantea el programa es que yo debo ir a evaluar la condición de depresión, que en las guías se reconoce con la sigla DEP y está ubicado en la guía en la página 10. Entonces, la utilidad del esquema principal es que me permite identificar en la actividad cotidiana
¿Cuáles son esas manifestaciones o síntomas comunes que presentan los diferentes tipos de condiciones, eventos o trastornos? Y si identifico en la prestación de servicios que un sujeto presenta alguno de esas manifestaciones comunes, me indica a cuál módulo debo ir a profundizar y realizar el proceso de evaluación completo. En este caso, la depresión, la psicosis, la epilepsia, los trastornos del desarrollo, que es limitado para niños y adolescentes, los trastornos de conducta, que solo está limitado para niños y adolescentes, la demencia para adultos mayores y los trastornos por consumo de alcohol, los trastornos por consumo de otras drogas y un módulo especial de autolesión suicidio. Y a través de varios de estos módulos se puede acceder al módulo de trastorno afectivo bipolar y a través del módulo y también se puede ingresar al módulo de trastorno afectivo bipolar a través del módulo de psicosis o depresión. Adicionalmente, se puede acceder a otro módulo que es el de otros síntomas emocionales significativos o padecimientos sin explicación médica, cuya sigla es OTR, a través del módulo de depresión, debido a que la depresión puede presentar, sobre todo en depresiones leves, esa manifestación de OTR, ese cuadro nosológico de OTR, y el trastorno afectivo bipolar puede presentar síntomas de depresión o síntomas psicóticos. Entonces, esta es la guía, el esquema principal de la guía, y el programa incluye entre los materiales a los cuales las personas pueden acceder un afiche para que el personal de salud lo ubique en un lugar cercano y pueda tenerlo a mano. También les recomendamos que lo pueden imprimir y lo puede tener a su mano en su escritorio o en un lugar donde pueda revisar esas manifestaciones comunes para que poder decidir cuál de estos eventos requieren una evaluación completa. Por otro lado, el manejo de la guía MHGAP plantea un grupo de habilidades a desarrollar por parte de los participantes, las cuales pueden ser aplicables a toda la prestación de servicios que realicen con los usuarios, haya o no haya problemas en salud mental, y otros que son específicos para diferentes tipos de condiciones o trastornos. Entonces, estos habilidades relacionadas con la comunicación y fomentar la confianza entre el personal de salud y los usuarios, la capacidad para aumentar la habilidad o el desarrollo de la habilidad para la identificación de qué es lo que le sucede a una persona, la capacidad para identificar situaciones o eventos físicos u orgánicos que subyacen también a problemáticas en salud mental, y la protección de las personas que presentan un problema de salud mental para protegerlas de daño colateral, y el contacto con los servicios y la interacción con otros sectores para brindar atención integral a las personas, y en este caso enlace con los servicios sociales, fortalecer las actividades de educación y orientación a las personas y sus familias, son habilidades que pueden ser útiles para la atención de cualquier persona, independientemente de que presenten un problema o trastorno mentales. Y adicionalmente, la guía plantea unas habilidades relacionadas con los medicamentos de primera línea para la depresión, psicosis y epilepsia, unas intervenciones de tipo motivacional, digo que denominamos y se conoce a nivel mundial como las intervenciones breves, en especial para alcohol y drogas, manejo para eventos como la psicosis, la epilepsia y el suicidio, y todo el proceso de seguimiento y referencia a niveles superiores si es necesario para todos los eventos en la guía. Entonces, en este orden de ideas con relación al desarrollo de la guía, entramos al numeral relacionado con los principios generales de la atención. El programa de MHGAP plantea
como principios generales de la atención en salud, no en salud mental, sino en salud en general, pero que tienen una aplicación especial y relevante en salud mental, a todos los procesos relacionados con la comunicación, la evaluación, el tratamiento y monitoreo, la movilización de apoyo social, la protección de los derechos humanos y la atención del bienestar en general de las personas que padecen trastornos mentales y sus familias. Para poder gestionar este tipo de acciones claves, entonces se plantean unas orientaciones que aplican a toda la atención en salud, en especial en salud mental, independientemente de la presencia o no de trastorno mental y también independiente del tipo de trastorno que el usuario padezca. Entonces, a lo largo de todo este curso, ustedes van a identificar en cada uno de los eventos, condiciones o trastornos una organización de acciones claves que tienen esta misma lógica y es lo que van a ver a lo largo de estas semanas. Para cada una de las condiciones hay unas recomendaciones específicas para establecer la comunicación y generar la confianza, otras para llevar a cabo la evaluación, otras para lo que denominamos decisión y manejo y gestión de los casos, otra la relacionada con el enlace con otros servicios y apoyos sectoriales e intersectoriales y finalmente acciones de seguimiento. Entonces, en cada uno de los módulos ustedes van a profundizar en estas 5 acciones claves y en este módulo introductorio vamos a tratar a los aspectos generales que van más allá de cualquier de los eventos o condiciones de la guía. En ese orden de ideas, la primera recomendación para el establecimiento de una adecuada comunicación y generar confianza entre el personal que presta servicios y sus usuarios, se identifica en primer lugar la recomendación de saludar a la persona con gusto y respeto. Todos hemos vivido, muy posiblemente todos hayamos vivido experiencias en las cuales una persona que nos presta servicios de salud u otro tipo de servicios no tenemos la percepción de que no nos atiende con gusto, con respeto, y esto puede ser leído, interpretado por nosotros o percibido a través del lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. En este orden de ideas, una pauta que lamentablemente se ha venido perdiendo es la de presentarse a las personas que atendemos. Esto es importante por varios aspectos. Uno, por el respeto de la dignidad de nuestros usuarios, y en segundo lugar, tiene una utilidad importante en la atención en el campo de la salud mental, ya que incluso cuando atendemos personas en estado de agitación, en el cual algunas de sus funciones neuropsicológicas pueden estar afectadas, incluso en personas con alucinaciones, delirios y en crisis psicóticas, es fundamental. Y lo encontramos en los servicios de salud, que siempre que nos presentamos a un individuo, por más alterado que está, diciéndole quién soy, cuál es mi cargo y qué vengo a hacer con él, esto ayuda a tranquilizar a los usuarios y mejora la posibilidad de realizar una evaluación y un manejo para su problemática en cada momento. Otra cosa es fundamental, es mantener la confidencialidad y privacidad. Por un lado, por la dignidad de las personas, y en un país que ha tenido una historia de conflicto y presencia de múltiples grupos en algunos de los territorios, también está incluso relacionado con la seguridad de las personas, y por lo cual es muy importante que siempre se garantice por el personal que presta servicios la confidencialidad y la privacidad de lo que compartan con nosotros, como elemento fundamental para la generación de confianza. Por otra parte, es muy importante que, por ejemplo, fenómenos que han venido sucediendo en la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud ha llevado a que el uso de herramientas, por ejemplo, como la historia clínica sistematizada, el personal de salud
eh, eh, tiene la expectativa, y algunos usuarios también la tienen, que en una única entrevista toda su problemática de salud va a ser gestionada y que a través de unas preguntas con sí o no se va a tener una información general o la información necesaria para construir un caso, realizar un proceso diagnóstico, definir el manejo. Es importante tener en cuenta que en el campo de la salud mental nuestra herramienta fundamental es la entrevista clínica, y eso implica la interacción entre dos o más seres humanos para poder mejorar la capacidad de comprensión de lo que le sucede al individuo, al personal que lo atiende y muchas veces al mismo individuo. Otra recomendación para establecer la comunicación y generar confianza es el mostrar interés, como les dije inicialmente. Esto puede ser vehiculizado a través del lenguaje verbal y lenguaje no verbal. Los seres humanos, por ser seres gregarios y ser seres sociales, tenemos la capacidad de leer la disposición y actitud de las personas con las que nos relacionamos. En ese orden de ideas, nuestros usuarios pueden leer, a pesar de que padezcan un trastorno mental, muchas veces, la gran mayoría de las veces, pueden interpretar si nuestra actitud es de interés o desinterés. Otro aspecto fundamental es explicarle a las personas qué acciones se va a realizar cuando se están examinando. Esto es de gran importancia, en especial en personas que en el momento de la atención tienen una alteración de su salud mental, están en un momento de crisis o presentan síntomas de gran ansiedad, temor, tristeza, reacciones a estrés agudo, y sea alteración de la conciencia, de la sensopercepción, es decir, si hay alucinaciones o si hay alteraciones del contenido del pensamiento, como en los cuadros psicóticos que pueden presentar ideas delirantes. Es muy importante explicarle a los individuos qué se va a hacer si los vamos a tocar, en especial personal médico y de enfermería que realiza examen físico, para facilitar la comprensión y prever y evitar que este tipo de contacto físico con las personas pueda ser interpretado como hostil. Adicionalmente, es muy importante en la relación con nuestras personas que les prestamos servicios, ser honestos y mantener los compromisos adquiridos, y en ese orden de ideas evitar promesas que no es de nuestro resorte cumplir. Entonces, el programa de MHGAP incluye una serie de recomendaciones para mejorar la comunicación con los usuarios, entre ellas unas relacionadas con la actitud, como mostrar respeto, tratar de no juzgar y estar pendiente a cuál es mi acervo moral, para no responderle a las personas desde mis creencias, reconociendo que los otros pueden tener una ideología, unas creencias y unas actitudes ante la vida diferentes a las mías, y ser uno mismo en todo este proceso. Adicionalmente, plantea entonces como otra herramienta la escucha activa y la observación como herramienta fundamental para hacer esa evaluación clínica con las personas a las que les prestamos servicios, y como ya los he mencionado, estar muy atento de su comunicación verbal. Es común que a veces cuando nos diga un usuario, nos expresa una idea o un antecedente, un suceso o una intención que no es congruente con nuestra cosmovisión, nuestra forma de sentir y pensar, pues reaccionemos a través del lenguaje verbal o no verbal frente a eso que nos dicen, y es muy importante aprender a conocerse a sí mismo y, en este orden de ideas, no dejar que nuestra propia cosmovisión oriente nuestro quehacer clínico. Por otra parte, con relación a las técnicas para mejorar la comunicación, se plantean varias estrategias. Primero,
para mejorar nuestra capacidad de comprensión frente a lo que las personas nos dicen, y hay herramientas como hay técnicas que podemos utilizar como el parafraseo, la síntesis o la devolución para decirle a la persona y poder nosotros estar seguros si lo que nosotros hemos entendido de lo que ella nos dice es congruente con lo que ella quiso decirnos. Eso, de todas formas, adicionalmente, tiene la finalidad de fortalecer el vínculo con nuestros usuarios. Por otra parte, mostrar comprensión con lo que la persona siente y piensa. Es muy importante diferenciar el evidenciar que se comprende lo que la persona dice a decirle que pensamos lo mismo que ella piensa. Entonces, ese mostrar comprensión muchas veces se puede vehiculizar a través de una palabra como: comprendo que usted está triste, comprendo que usted siente rabia, y eso lo que hace es ayudar a la persona a conectarse con quien le presta servicios, mejorar ese vínculo, pero no significa que en nuestra misma posición, es que yo comprendo usted porque puede sentirse mal. Y adicionalmente, otra recomendación para mejorar la comunicación está relacionado con utilizar un lenguaje simple y claro. A través de los videos vamos a ver ejemplos de cómo eso puede suceder o no suceder en una atención, en una prestación de servicios de salud, y esto está relacionado con varios aspectos, varias variables. Una, con el nivel educativo de la persona a la que le prestamos servicios. Otro tiene que ver con los aspectos étnicos y culturales con las personas a las que prestamos servicios, porque hay lenguajes, palabras y significados particulares en cada cultura. Y otra está relacionada con el momento del curso de vida de la persona a la que prestamos servicios. Por ejemplo, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Entre las pautas para mejorar la habilidad clínica a través de este acto conversacional de la evaluación, se plantean que se pueden utilizar diferentes tipos de preguntas. Las preguntas cerradas son un tipo de preguntas que restringe la capacidad de exploración frente a lo que le sucede a una persona. Por ejemplo, si le preguntamos a alguien si está triste, la respuesta va a ser sí o no. Las preguntas cerradas se caracterizan porque su respuesta se delimita a un sí, no o tal vez. Y esas preguntas usadas de una forma indiscriminada, lo que terminan siendo es un interrogatorio, una lista de chequeo, sí, sí, no, no, y de forma particular limitan la posibilidad que las personas me den más datos para yo poder comprender qué les pasa. Un ejemplo: si voy a evaluar el estado afectivo de una persona, si yo le digo si está triste, me dice sí o no y no sé nada más. Pero si le pregunto ¿cómo te sientes hoy?, que es un ejemplo de una pregunta abierta en la cual la persona se ve obligada a ampliar la información para poderme explicar lo que estoy indagando, voy a obtener mayor información. Otro tipo de pregunta, otra área que siempre se explora en la evaluación en salud mental está relacionada, aparte del estado emocional, está relacionado con algunas funciones volitivas, por ejemplo, con el sueño. Si yo le pregunto a la persona si está teniendo problemas para conciliar el sueño, que es un ejemplo de pregunta cerrada, solo sabré si sí o si no, no sabré qué tipo de problema es. Si es un problema para conciliar el sueño, si es un problema durante el transcurso del sueño, me despierto 5 veces en la noche, o tiene un insomnio terminal, me duermo 5 horas seguidas, me levanto a las 3 de la mañana y ya no puedo seguir durmiendo. O si es un problema relacionado con el contenido del sueño, por ejemplo, si está teniendo pesadillas. Entonces, esa pregunta cerrada, está teniendo problemas para conciliar el sueño, me limita a poder comprender lo que le pasa a la persona. En cambio, si utilizo una pregunta abierta como
cómo describirías tu sueño. Eso me va a poder permitir que entender cómo percibe esa persona lo que le está pasando. Y para evaluar, otro criterio que es fundamental frente al impacto de los problemas y trastornos en salud mental, que es la funcionalidad. Si le pregunto a alguien si todavía va a trabajar, solo me va a decir si no, si sí o si no. Pero si hago una pregunta abierta, por ejemplo, ¿puede usted decirme cómo este problema afecta su vida? Podré tener una explicación más amplia de la persona sobre cómo, por ejemplo, los síntomas depresivos, ansiosos o cualquier otro tipo de síntomas está afectando la cotidianidad de la persona. Cada profesional tiene un modo particular de realizar estos procesos y de relacionarse con los individuos. Lo importante es saber utilizar el tipo de pregunta abierta o cerrada y descubrir cuál es el estilo propio para realizar este tipo de relación comunicacional con sus usuarios. Por otro lado, cabe mencionar que hay aspectos de tipo cultural que son muy importantes y en diferentes lugares quienes prestamos servicios, sean de salud o de otro tipo de servicios, debemos reconocer si en la relación cotidiana, por ejemplo, entre hombres y mujeres, qué tipo de contacto y qué tipo de comunicación es socialmente aceptada. Eh, el contacto visual es fundamental. Nosotros, todos los seres humanos, eh, tenemos la tendencia a, cuando nos comunicamos con otra persona, buscar su mirada y mantener ese contacto visual es una de las señas del lenguaje no verbal que por un lado me permite ampliar la información sobre lo que le pasa a la persona, puedo leer su rostro y de forma indirecta sus emociones, y por el otro estoy mostrando interés por lo que me está contando la persona. Hay formas que cada cultura o región son, son reconocidas apropiadas para el saludo, y entre otros también la distancia entre las personas, qué áreas del cuerpo es permitido tocar y no tocar. Y por el otro lado, el tipo, ya ya refiriéndonos específicamente a aspectos relacionados con el curso de vida, cómo se establece la comunicación con los niños o adolescentes, desde el lenguaje no verbal, el lugar donde estamos sentados, la postura, como con las palabras que utilizamos, y por el otro lado, en cómo nos comunicamos y qué tipo de información solicitamos o suministramos a los acompañantes, familias o cuidadores de las personas con trastorno mental. Con relación a la comunicación con los niños, es muy importante, teniendo en cuenta que en la guía se incluyen dos eventos específicamente relacionados con niños, niñas y adolescentes, como son los trastornos del desarrollo y los trastornos del comportamiento, y reconocemos que hay unas dinámicas previas de esos niños con su grupo familiar. El personal de la salud puede ser modelo para una interacción positiva entre los niños y otros de sus cuidadores, y los cuidadores pueden aprender a través de la mostración, viendo cómo el personal de salud se relaciona con los niños, pueden aprender estrategias de cómo mejorar su relación con ellos. Siempre tener presente que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, y al igual que los adultos, entonces es importante saludarlo, presentarse y evitar el uso de etiquetas negativas. Algunos niños, en especial cuando hay problemas relacionados con el comportamiento, son traídos a los servicios, y es común encontrar que sus acompañantes, muchas veces familiares, se refieren a ellos en términos negativos. Y es muy importante que los prestadores de servicios no utilicen ese tipo de etiquetas negativas para referirse a los niños, porque como ya vimos, la forma como lo que decimos de alguien está relacionado con la construcción del concepto que puede tener alguien de sí mismo. Es muy importante en niños y adolescentes utilizar un lenguaje que no sea técnico, que se pueda comprender y que esté a la altura de su momento o su desarrollo evolutivo.
Y algo muy importante, y es que es común en algunos lugares más que otros, que los adultos hablen de los niños en su presencia como si ellos no estuvieran allá. Entonces es importante que el personal de salud reconozca que si está hablando con un acompañante de un niño o un adolescente y él está presente y lo incluya en la conversación, lo tenga en cuenta y lo reconozca como sujeto. Con los adolescentes es muy importante, que sabemos que el personal de salud tiene unas recomendaciones generales. Por ejemplo, si un profesional de la salud, médico o enfermería, va a realizar examen físico de un adolescente, se recomienda que este examen físico, en la medida de lo posible, sea en presencia del adulto responsable o acompañante de este niño o adolescente. Sin embargo, a pesar de que eh, por asuntos eh, que es bien conocido por todos, se recomienda este acompañamiento por parte del adulto. Cuando estamos en una entrevista, es importante explicarle al niño o adolescente y su acompañante que se va a tener un momento de la entrevista en privado para profundizar sobre la situación que trae a consulta a este niño o adolescente. Gran mayoría de las veces, casi siempre, hay aceptación por parte de los adultos de que haya una parte de la entrevista en privado si se le explicamos qué finalidad tiene y que después vamos a hablar con esa persona de lo que se habla en privado, teniendo en cuenta que los niños y los adolescentes deben saber, tener claramente qué aspectos son confidenciales y qué aspectos no. Y es muy importante guardar esta confidencialidad. Es muy importante que a pesar de la necesidad de guardar la confidencialidad, quienes prestamos servicios tengamos claro que frente a la presencia de ciertos eventos, maltrato, cualquier forma de violencia, incluyendo violencia sexual, o que tengamos información sobre que un niño ha sido víctima de un delito, esta información no puede quedar en el ámbito de la confidencialidad, sino que se requerirá de tramitar o canalizar la información a través de la ruta que en cada servicio ya se haya establecido para canalizar el caso, sea de forma sectorial o intersectorial. Cuando eso sucede, incluso a los adultos incluso a los niños, hay que informarles el por qué hay que hacer esta comunicación, cuáles son los mecanismos y explicarles que que se le va a acompañar en ese proceso y que puede contar con ustedes, incluso en los casos que sea necesario por aspectos legales, suministrar información que nos den esas personas. Siempre mostrar respeto, y no mostrar a través del lenguaje verbal o no verbal, desdén por lo que nos dicen las personas y reconocer que en especial con los adolescentes, establecer la confianza puede durar varias citas, porque los niños y los adolescentes muchas veces son llevados, por ejemplo, a consulta con una queja, con una queja de los acompañantes o un reclamo, y pueden ellos creer que están siendo llevados a los servicios, en este caso a los servicios de salud, como una forma de castigo para que lo corrigen, lo enderecen o le arreglen algo que anda mal. Entonces, el establecimiento de la confianza, en especial con los adolescentes, puede tardar varias sesiones. Adicionalmente, es importante reconocer que los cuidadores tienen una gran carga, en especial los cuidadores de personas con trastornos mentales crónicos los familiares, por ejemplo, de niños con algunos trastornos de la conducta o algunos problemas del desarrollo, pueden sentir un gran peso, sea por la presión social, el reclamo de docentes, de otros familiares, se pueden sentir muy tristes al percibir que algunos niños o adolescentes son rechazados por sus pares, pueden coexistir en ellos también
sentimientos de frustración y una pregunta de qué habré fallado y la pregunta de si yo soy culpable de eso que suceda. Y es muy importante entonces eh, reconocer que los cuidadores de las personas con problemas y trastornos mentales también requieren de atención para sobrellevar eso que cada uno pueda tener. Y es muy importante entonces reconocer cuál es la carga emocional que tienen ellos. Por otro lado, reconocer que el papel fundamental que tienen los cuidadores en la adherencia, el seguimiento y la recuperación de la capacidad funcional de las personas que padecen trastornos mentales. Es muy importante los cuidadores en este aspecto. En algunos casos muy contados, pero se puede presentar algunos cuidadores eh, como producto de todas estas cargas o este peso o estas situaciones estresantes no tramitadas adecuadamente pueden terminar abusando o discriminando a personas con problemas, a su familia que presenta problemas o trastornos mentales. Es muy importante que si vamos a hablar con los cuidadores, los usuarios, los pacientes lo sepan y mostrar, al igual que con los usuarios, con los familiares, evidenciar que se comprende que para ellos puede ser difícil y la convivencia o el cuidado puede generar una carga emocional para ellos, sobre todo si ha sido durante mucho tiempo. Es importante que los cuidadores o acompañantes reconozcan el papel importante que tienen en el tratamiento de las personas que sufren problemas y trastornos mentales y que usted como personal de la salud o de otros tipos de servicios puede hacer algo para ayudarlos a ellos. Entonces, para llevar a cabo la evaluación, se plantea, como ya les había manifestado, que cuando estamos prestando servicios a un usuario, identificaremos el listado de esas manifestaciones comunes que están al lado izquierdo del esquema principal de la guía de MHGAF y reconocer que hay unos síntomas que hacen pensar en algo. Entonces, hay unos síntomas que hacen pensar en depresión, algunas manifestaciones de la conducta normal, ideas extrañas, percibir cosas que las demás personas no perciben, como voces o ver cosas que los demás no ven, el tener ideas extrañas que no son compartidas por los demás, el descuido o la ruptura en la cotidianidad y en las responsabilidades habituales que tenía alguien en el trabajo, en la escuela, en las actividades domésticas, o el cambio súbito en el estado afectivo puede hacernos pensar en una psicosis. Algunas manifestaciones como movimientos corporales súbitos o crisis convulsivas, la pérdida de la conciencia, la rigidez de los músculos, en algunos casos la mordedura de lengua, la pérdida del control del esfínteres, y estados posteriores a esta crisis convulsiva hace pensar en epilepsia y cada uno de estos eventos o condiciones tiene una serie de síntomas o manifestaciones comunes y eso es lo primero que deben reconocer los participantes de este curso. La invitación entonces es a que revisen en el esquema principal de MHGAF esa serie de manifestaciones comunes para cada uno de esos eventos, las vayan reconociendo para que la tengan presente en su práctica diaria. ¿Qué es lo que plantea la guía? La guía plantea lo siguiente, que cuando estamos en relación con un usuario, nos hagamos la pregunta, ¿lo que me manifiesta la persona hace pensar en una condición de estas que ya hemos hablado de la guía MHGAF? Si la respuesta es no, no continuar la evaluación. Pero si encontramos alguna coincidencia con alguno de estos módulos, la idea es ir al módulo correspondiente, llevar a cabo la evaluación, tomar una decisión
que nos ofrece la guía cuando se presentan algunas situaciones y construir o desarrollar un plan de tratamiento, gestión y seguimiento. Si una persona presenta múltiples condiciones, es importante que sea evaluada para todas. ¿Qué sucede? En problemas y trastornos mentales hablamos de un concepto que se llama comorbilidad. La comorbilidad es la presencia simultánea de varios problemas o trastornos de forma simultánea. Cuando esta comorbilidad se presenta entre un trastorno mental y un trastorno por consumo de sustancias psicoactivas, se denomina patología dual. Y es muy común que personas que de base tenían un trastorno o un problema de ansiedad o un trastorno de depresión terminen consumiendo, en este caso, bebidas alcohólicas como una forma no adaptativa, no adecuada para manejar esas emociones, esa carga que generaba esa patología de base, y después de un tiempo pueden desarrollar patrones de consumo, de abuso, de dependencia, y después de unos años tenemos una persona en el cual coexiste su trastorno depresivo o ansioso de base, porque el alcohol u otras sustancias psicoactivas no se lo va a solucionar, y el trastorno por abuso o dependencias a las drogas. Esto complica la resolución de la problemática de la persona y es necesario realizar intervenciones específicas al trastorno de consumo de sustancias y a su patología de base. Entonces, el proceso de evaluación de la guía implica evaluar cada una de las condiciones que sean necesarias. La guía como tal plantea 3 tipos de acciones. Una, ubicada en el lado izquierdo de la guía, orientada a la evaluación clínica del individuo. Otra, que es la columna del medio, las indicaciones para decidir con base de si esos síntomas de la columna izquierda se presentan o no, y las recomendaciones de manejo-gestión. Es el momento para decir que el programa de MHGAP tiene un componente transversal que es la gestión de los casos. En ese orden de ideas, ese evaluar, decidir y manejar se plantea en todos y cada uno de los módulos de la siguiente forma. Al lado izquierdo, la guía me presenta unas manifestaciones comunes. Yo, como evaluador, la guía me plantea unas preguntas y yo debo evaluar si eso que está allí está presente, y me da una indicación frente a la presencia de esos síntomas o manifestaciones, ya sea que si se presente, me da unas indicaciones de manejo, y si no se presenta, me da 2 orientaciones: que salga o realice otro tipo de intervenciones. La guía está estructurada para que a través de unas preguntas orientadoras, que en unos casos son 4, en otros son 5, en otros son 6, se le realice la evaluación completa a un sujeto. Es decir, que si yo en el esquema, revisando el esquema general, hay algunas manifestaciones comunes que me hacen ir a un módulo, yo debo aplicarle en la evaluación el módulo completo al individuo para poder gestionar el evento. Siempre, nunca me quedo en la pregunta 1, siempre respondo a las preguntas que me hace en primer lugar, decido con relación a si hay o no hay esos síntomas, y después paso a la pregunta siguiente y nuevamente me hago esa pregunta, tomo una decisión y paso a la pregunta 3, pregunta 4 y pregunta 5. Entonces, el esquema de la guía es: si algún síntoma o manifestación te hace ir a un módulo, realizar la evaluación completa implica responderse todas las preguntas de esa guía, que pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 5 o pueden ser 6. Un ejemplo de cómo eso sucede lo encontramos, por ejemplo, en la guía en la página 10 con relación a la depresión, que como ya sabemos podemos ver en la guía, al lado superior derecho, la abreviatura es depresión. Entonces
cuando alguna persona ha llegado al servicio o al programa en el cual yo laboro y la voy a evaluar, y alguna de lo que me comunica me hace pensar que puede padecer una depresión eh, leve o moderada, puedo entonces responderme estas preguntas. Pregunta número 1, ¿tiene la persona depresión moderada o grave? Entonces la guía me da los síntomas cardinales de la depresión en el primer recuadro, y en el recuadro inferior me plantea unos síntomas adicionales que juntos me darán a mí la respuesta a si esa persona tiene una depresión moderada o grave. Esos tres cajones, el primero que pregunta que si durante las primeras 2 semanas la persona ha presentado al menos dos de los siguientes síntomas fundamentales o cardinales de la depresión. Adicionalmente, si durante las últimas 2 semanas la persona ha presentado por lo menos 3 de estos síntomas adicionales, y ahí está el listado. Y algo muy importante en la depresión, que es el trazador fundamental, si la presencia de esos síntomas antes enunciados genera que la persona no pueda llevar a cabo sus actividades cotidianas, sean laborales, educativas, familiares o sociales, es lo que corresponde al componente de evaluación, solo de la pregunta 1. Adicionalmente, entonces, hay en la columna central, como pueden ver ustedes en esta diapositiva, si responde sí a 3 de las preguntas, entonces es probable que se trate de una depresión moderada o grave. Y me pasa al lado derecho donde estaría el manejo. Pero si responde no a alguna o a todas las 3 preguntas y no se han identificado otras condiciones del esquema principal, me dice a qué debo hacer. Adicionalmente, la siguiente columna, que es la de manejo, lo que trae son, si, por ejemplo, la persona responde sí a todas las 3 preguntas, entonces hay unas orientaciones y me dice que debo dar psicoeducación, que lo encuentro en este mismo módulo de depresión, pero ya con el número 2.1, ahí están las pautas para psicoeducación específica para la depresión. Debo también hacer abordaje de los factores psicosociales estresantes actuales, y está en el numeral 2.2 los específicos para la depresión, que están en las páginas siguientes. Considere un antidepresivo y tiene líquido de medicamento, y las indicaciones para el manejo de antidepresivos están en depresión 3. Que valga la aclaración, todas las adaptaciones para Colombia se hicieron modificaciones sobre los medicamentos, teniendo en cuenta en nuestro plan de beneficios en el Sistema General de Seguridad Social y la disponibilidad en el país. Entonces, para conocer cuáles son, cuando ustedes vean el módulo de depresión, van a revisar los cambios y adaptaciones que hicimos en Colombia para cada uno de estos eventos, en especial para medicamentos. Si está disponible, considere la terapia interpersonal, activación conductual o terapia cognitivo-conductual. Y las indicaciones de eso lo encontramos en un módulo que está al final de la guía, que se llama INT, que es la sigla abreviada de Intervenciones Psicosociales Avanzadas. Si está disponible, considere tratamientos asociados como programa de actividad física regulada, que lo encontramos en depresión 2.4, el método de relajación o tratamiento para la solución de problemas, que lo encontramos en intervenciones psicosociales avanzadas, y hay una recomendación que es una advertencia, que es donde está el icono de una X. No trate los síntomas con inyecciones u otros tratamientos ineficaces, por ejemplo, vitaminas. Y ofrezca seguimiento periódico, y las indicaciones para el seguimiento periódico para la depresión están en las páginas siguientes en depresión 2.5. Este es un ejemplo, ustedes lo van a ver en cada uno de los módulos, pero este es un ejemplo solo para que ustedes reconozcan cómo se maneja la guía. Entonces, yo en primer lugar, en la columna izquierda, tengo unas preguntas orientadoras. Si fui al módulo, me respondo cada una de esas preguntas, pero el esquema, como lo vimos en las diapositivas anteriores, yo me hago la pregunta,
la guía me dice qué hacer si sí o si no, lo manejo, sigo las instrucciones y siempre paso a la siguiente pregunta. Esa es la forma como se maneja la guía en cada uno de los módulos. Y este es el ejemplo de lo que les estaba diciendo. Por ejemplo, la guía en la columna izquierda, derecha, donde habla del manejo, me puede mandar, me deriva hacia cada uno de estos ítems. El 251, psicoeducación, y están las pautas. 2, abordaje de factores psicosociales o estresores actuales. 3, restablecer redes sociales. 4, programa de actividad física regular y ofrecer seguimiento periódico. Cada una de las guías, cada una de las condiciones o eventos tiene unas intervenciones, en este caso, psicosociales, no farmacológicas, o también, según cada módulo, las farmacológicas. Son ejemplos. Otro elemento necesario para que el personal que realice este curso pueda utilizar la guía en su práctica profesional cotidiana está en la página 7 de la guía, que se llama abreviaturas y símbolos. Cada uno de los módulos encontraremos una diferente tipos de símbolos que deben ser interpretados por el personal de la salud. La invitación es a que los identifiquen en la guía y se los aprendan, y hay unas siglas de unos programas, unas intervenciones que por uso de eficiencia se han empleado. Pero entonces la tarea para cada uno de ustedes es que reconozcan estos símbolos y estas abreviaturas. Entonces, una vez se sospeche una condición del esquema principal, me voy a ese módulo y hago la evaluación, y tener en cuenta que a veces es necesario citar a las personas para explorar y hacer evaluaciones completas. En especial en el sistema de salud nos hemos acostumbrado a que una consulta, un diagnóstico y un tratamiento. En salud mental, teniendo en cuenta que la gran mayoría la mayor herramienta que utilizamos es la clínica, en algunos casos es necesario utilizar una o varias citas para poder construir, comprender qué es lo que le sucede a la persona, y las personas, si tenemos un manejo adecuado de la comunicación y la generación de confianza, si les explicamos, ellas pueden, en la gran mayoría de las veces, entender que necesitamos una nueva cita, e incluso muchas veces lo pueden apreciar para poder ampliar lo que les sucede. Ustedes van a ver, por ejemplo, en el video de depresión, un ejemplo de esta situación. A veces las personas no quieren medicación, o por el contrario, las personas pueden ir con la solicitud de una medicación de algo que calme de forma inmediata su malestar, pero con un adecuado manejo. Y si la persona identifica que el profesional que lo está atendiendo está interesado en comprender qué es lo que le pasa para ayudarle, lo que es habitual es que las personas vean con buenos ojos esta necesidad de una segunda evaluación. Y en esas evaluaciones entonces es necesario importante establecer cuál es el motivo de consulta, qué otros síntomas presentan las personas, qué historial médico tiene, algunos síntomas pueden estar relacionados con patologías de base orgánica y pueden ser incluso síntomas relacionados con enfermedades médicas. ¿Qué medicación está ingiriendo la persona? Eso que nos relata cómo afecta su funcionalidad cotidiana, si hay antecedentes familiares, porque existe agregación familiar de casi todos los problemas y trastornos mentales por la etiología multicausal en la cual está la biológica y genética. Entonces, el conocer que otros familiares en primer grado de consanguinidad padecen algún tipo de trastornos puede orientar el diagnóstico, pero no lo determina si la persona ha sido sometida a estresores psicosociales o cuáles son los desencadenantes de eso que le sucede ahora. Fundamental para la herencia, evolución y tratamiento integral, cuáles son las redes formales e informales de las que dispone la persona, si hay consumo de alcohol o otras sustancias, porque eso puede exacerbar los síntomas, desencadenar crisis y estar mediando la aparición de los síntomas, y siempre en todos los casos autolesiones y
la ideación suicida como un riesgo, y la guía plantea que siempre en todas las personas que evaluamos, hagamos por lo menos una pregunta sobre el consumo de bebidas alcohólicas, teniendo en cuenta la alta prevalencia de abuso y dependencia en nuestro medio y el alto impacto que eso tiene en las otras problemáticas o trastornos mentales, y hacer por lo menos una pregunta sobre alcohol, y si la respuesta es positiva, entonces ampliar esa evaluación a través del uso del módulo. En todos los usuarios identificar si hay pensamientos o planes actuales de suicidio, y hay una indicación de la guía sobre cuáles son las características sobre si hay riesgo inminente de suicidio. Por un lado, si hay pensamientos o planes de autolesión o suicidio, o si hay historia de pensamientos o planes de suicidio en el último mes, o si hay antecedentes de un intento de suicidio en el último año en las personas que ahora están en el momento de la evaluación agitada, violenta, afligida o muy poco comunicativa, este es un indicador de riesgo inminente de suicidio. Entonces, siempre hay que evaluar tanto esos pensamientos o planes actuales de suicidio, o los antecedentes de pensamientos de suicidio en el último mes, o intentos de suicidio en el último año en personas que actualmente estén agitadas, violentas o afligidas. Y en esos casos siempre se requiere un manejo adicional. Nunca excluir el personal de salud, el examen físico, como un elemento fundamental para construir una hipótesis diagnóstica de lo que le sucede a las personas, y es muy importante entonces, de acuerdo al conocimiento médico, buscar las posibles patologías que se puedan solapar con los problemas y trastornos mentales, de acuerdo a la formación que ya ha tenido, y evaluar en todos el efecto físico, los efectos del consumo de alcohol en la persona, los antecedentes o el intento de suicidio y los riesgos de autolesión. Nunca excluir en la evaluación el examen físico. Esto aplica para todos los médicos y enfermeras. Todas las personas que aquejan signos o síntomas compatibles con trastornos mentales requieren siempre ser evaluados por su salud física general. Y es muy importante entonces que, como ya lo habíamos mencionado, que identificar la red de apoyo formal e informal de las personas con problemas y trastornos mentales, quién es el cuidador, cómo se distribuyen al interior de la familia o grupo de apoyo el cuidado, y los cuidadores qué nos dicen de las personas, de cuál es el síntoma que genera mayor malestar entre ellos. A veces puede ser el que menos esperamos nosotros. Cómo están los cuidadores sobrellevando esta situación de la persona, si se sienten cansados, deprimidos, si esto ha afectado también su funcionalidad, y si esto ha generado en algunos casos la pérdida del empleo, el trabajo, o tenerse que dedicar a esa persona. Y siempre es necesario ayudar a estas personas y contactarlas con las redes de apoyo sociales e institucionales. Hay varios impactos entonces en el cuidador, unos de tipo psicológico, otros que han demostrado diferentes investigaciones a nivel global. Se aumenta el riesgo de padecer enfermedades por parte de los cuidadores. Hay fenómenos sociales que pueden terminar en aislamiento o exclusión, y todo el impacto económico que puede tener el asumir el rol de cuidador, teniendo en cuenta que también en nuestra cultura es común que este papel sea asumido por una persona de sexo femenino. La recomendación general entonces para planificar el manejo implica, por un lado, explicarle siempre a los pacientes qué identifica usted en su evaluación, cuál es la impresión diagnóstica que usted encuentra, y cuando aún no la ha encontrado, ser sincero y decirle que requiere mayor tiempo para ampliar su comprensión de lo que le sucede, para poder
atribuir una explicación causal, explique con las personas las opciones de tratamiento y es muy importante en especial para la adherencia y para obtener de los usuarios el consentimiento informado, que ellos conozcan los beneficios, riesgos de las intervenciones y el tratamiento, entre ellas las relacionadas con los efectos adversos a los medicamentos. Eso va a impactar a corto y largo tiempo en la adherencia al tratamiento y por lo tanto a la recuperación y mantenimiento de la recuperación. Siempre dar psicoeducación y otras formas de apoyo psicosocial, explicar y que las personas reconozcan que si el médico está prescribiendo medicamentos, cuáles son los medicamentos, para qué sirven, cómo funcionan, en un lenguaje que las personas puedan comprender. Esto se ha demostrado que mejora la adherencia al tratamiento y siempre pedirle al usuario que me repita, me parafrasee cuál fue la indicación que yo le di, para estar seguros que el usuario lo conoce. Cuando damos psicoeducación, entonces, ¿qué es lo que comunicamos? El programa plantea 4 grupos de finalidades de la psicoeducación. Por un lado, el empoderamiento. Entonces, está orientado a que la persona y sus cuidadores o su familia puedan identificar qué son las cosas que pueden hacer para mejorar su situación y mantener el control. El que las personas que padecen trastornos mentales participen de la toma de decisiones sobre su tratamiento. Por otro lado, es muy importante a través de la psicoeducación brindar la información necesaria para explicar el pronóstico, y frente al pronóstico se recomienda ser realista, pero con un toque optimista, explicitando que con un adecuado manejo es posible en la mayoría de los casos la estabilización y en muchos casos la recuperación de muchas de las áreas afectadas. Adicionalmente, otro grupo de finalidades de la psicoeducación es el compartir estrategias para afrontar lo que está sucediendo y que las personas puedan identificar qué cosas están haciendo bien y reforzar esas cosas. Las personas puedan identificar qué otras conductas o acciones o estrategias han utilizado en el pasado y le han sido útiles, y cuáles son los recursos que hay en su comunidad o en su entorno para ayudarle. Y finalmente, consejos sobre el bienestar social, sobre el bienestar general, que pueden mejorar su situación actual y su pronóstico y bienestar, como la asunción de estilos de vida saludable, entre los que se incluye la dieta, el ejercicio regular, el no consumo de sustancias psicoactivas y la asistencia a controles rutinaria, y en especial con los cuidadores buscar ayuda para mejorar su situación, su estado emocional y la sensación de desgaste o fatiga. Es muy importante que, aparte de prescribir un medicamento o indicar un plan terapéutico, el personal pueda ayudar a las personas para intervenir los factores de estrés. Por un lado, el hablar, permitirles hablar a las personas en un lugar privado favorece la capacidad de las personas para seguir asumiendo y afrontando lo que les está sucediendo. Siempre identificar si hay alguna situación de estrés actual que pueda estar modulando o desencadenando lo que les sucede, o está asociada, por ejemplo, a la cronificación, a las recidivas o a crisis, en especial en personas con discapacidad, niños y personas mayores. Evaluar si el riesgo de maltrato o abuso por parte de cuidadores o otras personas, ayudarle a la persona a través de un intercambio de ideas que le puedan servir para encontrar soluciones a lo que les sucede, involucrar miembros de la familia o grupo social cercano como apoyo para la persona, y siempre fomentar
que las personas que padecen un problema de trastorno mental acudan a programas u ofertas, ya sean en grupos de autoayuda o grupos de apoyo también para las familias de los pacientes, que en algunos territorios pueden estar implementándose a través de ONGs, la sociedad civil, o a través de los planes de intervenciones colectivas que lideran las secretarías de salud. Algo muy importante es que más allá de prescribir los medicamentos, se reconoce que a nivel mundial hay unas problemáticas muy serias relacionadas, por un lado, con la prescripción o suministro de forma inadecuada, ya sea por la fragmentación o la prescripción que no corresponde al uso terapéutico, o por el otro lado, la no ingesta por parte de quienes los ingieren de forma adecuada. Y aparte de prescribir, el personal médico específicamente y todo el equipo de salud debe estar pendiente de si esta persona tiene adherencia al tratamiento, a ingesta regular y conforme a las indicaciones. Siempre explicar entonces los aspectos relacionados con los medicamentos. Hay una gran parte de abandonos y baja adherencia al tratamiento farmacológico por la no psicoeducación adecuada frente, por ejemplo, a los efectos secundarios. Por otro lado, el tiempo que requiere el medicamento para actuar. Hay algunos medicamentos que son de rápido efecto, por ejemplo, medicamentos analgésicos, pero los medicamentos relacionados o que intervienen en los problemas de trastornos mentales pueden tardar, algunos de ellos, varios días o incluso semanas para tener un efecto clínico que mejore significativamente la calidad de vida de los pacientes, en especial en cuadros depresivos y ansiosos. Ustedes lo verán en cada uno de los módulos, y es muy importante que tanto el usuario como sus acompañantes conozcan cuál es este rango en el cual se esperará mejoría clínica, siempre respetando los derechos humanos, obteniendo el consentimiento informado. Y una recomendación para los médicos, que en cada uno de los módulos ustedes verán, iniciar a bajas dosis y aumentar progresivamente de acuerdo al esquema de prescripción. Y nunca dejar a las personas con medicación sin controles posteriores para evaluar la evolución de los síntomas y otros problemas y los exámenes de laboratorio que sean requeridos, y en cada módulo los van a ver. Si algo tiene transversal la guía de MHGAP es el enlace con los servicios de apoyo. Por eso se habla de gestión de casos. Más allá de la prestación de servicios, ninguna intervención para los problemas y trastornos mentales se puede denominar integral ni integrada si no incluye el enlace con otros servicios, a veces de salud y a veces sociales, comunitarios o institucionales. Entonces, algunas personas su trastorno mental genera una discapacidad, eso traerá unas problemáticas asociadas, y aparte del tratamiento en el servicio de salud se requerirá la participación de otros sectores y servicios, e incluso en los casos donde esto no genera discapacidad. Y el personal de salud tiene un lugar fundamental para reconocer en el entorno donde viven las personas, sea el municipio o sea la ciudad, cuáles son la oferta de servicios socioinstitucionales que pueden ayudarle en su situación. Entonces es fundamental, y eso será fundamental para la presentación de su trabajo final en este curso, que ustedes puedan reconocer cuáles son la oferta de servicios que en su territorio hay para estas personas en áreas, por ejemplo, como la vivienda, el empleo, educación, protección a la infancia u otros servicios sociales. Y además que se reconozca en sus territorios cuáles son otros agentes de la sociedad civil y de la comunidad que puedan apoyar a las personas
con problemas y trastornos mentales, algunos líderes de la comunidad, los grupos o algunas agremiaciones, por ejemplo, de mujeres víctimas de la violencia o otro tipo de organizaciones del territorio, las ONGs de personas con trastornos mentales y sus familiares, y los grupos y la oferta que haya para grupos de apoyo mutuo y apoyo a la familia. Aplica en todas las problemáticas, desde los neurológicos, los problemas, los trastornos mentales, los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas. Finalmente, entonces, se requiere que cuando se identifique una patología o un evento o una condición de MHGAP y se inició todo el proceso de gestión de caso, se establezca y el usuario y sus acompañantes conozcan claramente cuál es el plan de seguimiento, teniendo claro cuándo vuelven, con quién vienen y a dónde hay que volver y para qué hay que volver, teniendo en cuenta que la frecuencia de seguimiento depende, por un lado, de la condición propia. Si se inicia cierto tipo de medicamentos, por ejemplo, hay ya unas indicaciones claras de cuándo debe ser el control, y por otro lado, los recursos disponibles. En ese orden de idea, es importante adaptar los mecanismos de seguimiento conforme a los recursos y contexto específico. Por ejemplo, pedirle a la persona, vaya a tal lugar y o vaya con este papel o con esta notica y que la cita sea nuevamente conmigo. O si si la persona pertenece a zona rural o zona rural dispersa, indicarle, vaya el próximo sábado o tal día al centro de salud de la vereda, donde hacemos brigada de salud de consulta todos los sábados. Yo le indicaré al médico que voy a hacer la consulta ya, que lo atienda sin cita, o si es posible, pidan una cita de una vez y él le va a evaluar. Y yo hablar con mi colega, en el caso, por ejemplo, de los médicos, hablar con el colega y que el médico le diga, mira, evalúo una persona, tengo esta impresión diagnóstica, le empecé este tratamiento, quiero que por favor, él te va a buscar allá en la vereda, en la brigada que te consulta de los sábados, evalúa por favor esto, esto y esto. Y si otro mecanismo puede ser, por favor, vaya al centro de salud, en algunos centros de salud eh, hay teléfono, entonces pídele al auxiliar de enfermería que me llame tal día, llámame a tal hora, dile que me pasen y hablamos 2 minutos o 3 minuticos de cómo te sientes. O le puedo hacer contacto con la Secretaría de Salud o el personal de salud que realiza actividades extramurales, por ejemplo, a través del plan de intervenciones colectivas que la empresa social del Estado ejecuta, o a través de la EPS a la cual la persona está afiliada, para que si la persona no puede llegar al servicio porque vive en zona rural dispersa, quien va a esa zona pueda apoyarme en el proceso de seguimiento. Entonces, a eso se refiere este proceso de adaptar el mecanismo de seguimiento de acuerdo a las realidades locales. Entonces, el seguimiento siempre tiene que estar relacionado con la permanencia y evolución de los síntomas y la sensación de bienestar y recuperación, tanto de la persona que tiene el trastorno como sus cuidadores, identificar si aparecen nuevos síntomas. Un ejemplo común es que si una persona se le sospecha una depresión y a pesar de realizar todo el proceso de evaluación se le prescriben antidepresivos, una recomendación es estar absolutamente pendiente de la aparición de síntomas de manía, y lo que nos estaría hablando de que lo que tiene de base es un trastorno afectivo bipolar. Entonces, en cada condición habrá que estar pendiente de la aparición de nuevos síntomas para, en la medida de lo necesario, adecuar el tratamiento. Estar pendiente en las personas de seguimiento de factores estresantes actuales que puedan generar nuevas crisis o obstaculicen la recuperación. Identificar la eficacia del medicamento, el nivel de adherencia, la presencia de efectos secundarios que, como ya se ha dicho, puede estar relacionada con abandonos de tratamiento, cómo le va a la persona en el contacto con los recursos de la comunidad, y el plan de manejo debe ser adaptado de acuerdo a las apariciones. Y siempre tener en cuenta que alguien ya esté siendo manejado bajo las indicaciones de cada una de estas condiciones de la guía, en el momento que se sospeche haya la aparición de nuevos síntomas o tenga información adicional que haga pensar en otras condiciones de la guía, es necesario aplicar la guía nuevamente.
Las últimas diapositivas de esta presentación entonces resumen lo que se ha dicho a través de toda ella, y por otro lado da una serie de herramientas adicionales para que todos los participantes de este curso lo tengan disponible. Por un lado, la carga de los trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas y los trastornos neurológicos es una problemática grave, creciente y genera una gran carga de enfermedad. Adicionalmente a esto, el estigma y la discriminación son comunes frente a ese tipo de trastornos. Hay otras problemáticas de salud que no son vergonzantes. Muchas de estas problemáticas las personas las sufren en silencio por miedo al estigma y la discriminación, o algunos han vivenciado esta situación. Adicionalmente, usted puede manejar eficazmente estas condiciones en la atención médica no especializada y reducir el estigma y la discriminación. Al igual que en las otras problemáticas de salud, se espera que entre el 80 y 90% de las problemáticas en salud mental puedan ser manejadas en el primer lugar de atención si el personal recibe la capacitación y tiene los recursos. Y este programa de formación tiene esa finalidad. Y por lo tanto, entonces, a pesar de esta formación, es muy importante que ustedes también identifiquen cuál es la red de apoyo, en este caso la red médica, la red de interlocución y de asesoría con especialistas para el manejo de los casos que que no respondan al primer intento de manejo, o para clarificar los criterios diagnósticos. Entonces es importante que cada uno en su lugar de trabajo también identifique a quién podría consultar si requiere orientación. Finalmente, hay una serie de recursos en salud mental que el Ministerio de Salud y Protección Social tiene disponible para todos ustedes. Uno de ellos es la caja de herramientas en salud mental, que por el momento está colgada en una nube, y estamos en el proceso paulatino de subir todos y cada uno de estos lineamientos técnicos, investigaciones y recomendaciones de nivel nacional e internacional, sean de la OMS o OPS, en salud mental. Los estamos en un proceso permanente de migración hacia el sitio web del ministerio, pero por el momento está ubicado en esta nube. Allí encontrarán información de suicidio, hay 23 documentos, tenemos otros para la gestión de la salud pública en salud mental, rehabilitación basada en comunidad, salud mental indígenas para la implementación, acciones de implementación en el plan de intervenciones colectivas. Tenemos aproximadamente 100 documentos nacionales e internacionales que ustedes pueden consultar en esta caja de herramientas. Adicional a esto, en la página web del Ministerio encontrarán las guías de práctica clínica en las temáticas de salud mental que este país ya ha desarrollado, la guía de depresión para episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente, la de esquizofrenia adaptada de la NICE de Inglaterra. Adicionalmente encontrarán las guías de práctica clínica que el Ministerio de Salud y Protección Social ha desarrollado. Están disponibles en la página, en el sitio web del Ministerio de Salud. En salud mental hemos desarrollado las siguientes: la de depresión, que incluye episodio depresivo y trastorno depresivo recurrente; la de esquizofrenia; la de abuso de alcohol. Esas guías, cada una tiene 3 documentos diferentes. Uno con toda la evidencia científica con la que se construyó la guía, que es una guía que se llama completa, que va entre 500 y 1000 páginas. Adicionalmente tiene una guía para profesionales de la salud, aparte de un documento aparte, entre 40 y 50 páginas, que puede ser descargado a teléfonos inteligentes y tablets para manejarse en los servicios. Y una guía para pacientes y familias entre 20 y 30 páginas que explica en lenguaje sencillo y adecuado para la paciente y su familia el manejo que se le está dando, con el fin de disminuir el sufrimiento, clarificar las dudas y mejorar la adherencia. Para la depresión, esquizofrenia y abuso de alcohol tenemos esas 3 guías. Adicionalmente, la guía de epilepsia fue adaptada de la guía NICE de Inglaterra, y también está disponible en este sitio. Estamos en el Ministerio, este año esperamos
realizar el proceso de construcción de la guía práctica clínica para suicidio y estará disponible en el primer semestre del 2017. Adicionalmente, también en el sitio web del Ministerio encontrarán el protocolo clínico de los trastornos del espectro autista con varios documentos complementarios. Por otro lado, en la rocola de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, en el enlace que ven allí, tienen disponibles varias de las presentaciones de los desarrollos técnicos del Grupo de Salud Mental que ustedes podrán revisar con sonido del profesional que los pone. El Ministerio de Salud y Protección Social ha diseñado en su sitio web un repositorio institucional digital. Allá hay otras informaciones en salud mental. La caja de herramientas en salud mental la estamos migrando poco a poco hacia el repositorio institucional digital. Y en el repositorio encontrarán documentos adicionales a los de la caja de herramientas. Por ejemplo, todo lo relacionado con la Encuesta Nacional de Salud Mental del 2015 está en el repositorio institucional digital, cuyo link encuentran ustedes acá. Y finalmente, en los próximos meses estaremos reactivando el Observatorio Nacional de Salud Mental al interior del sitio web del Ministerio de Salud y Protección Social. Ya tenemos la estructura y esperamos en los próximos meses esté en funcionamiento. Y finalmente, recordarles que al interior de la Subdirección de Enfermedades No Transmisibles, que hace parte de la Dirección de Promoción y Prevención del Ministerio de Salud y Protección Social, se encuentra el grupo que lidera este proceso de formación en MHGAP, que es el Grupo Gestión Integrada para la Salud Mental. Muchas gracias.